Cordial saludo. Este es el video sobre los tres conceptos de historia. Para este video he tenido en cuenta dos referencias. Por una parte, el video del profesor Leonardo Celi sobre los tres conceptos de la historia occidental, tres conceptos que se construyen a partir de la visión de lo que es el ser, el estar y el hacer. Y por otra parte, un documento del filósofo de la Universidad de Murcia, Antonio Campillo, en el cual se describen los tres conceptos de la historia de Occidente. Espero que quienes vean este video entiendan de pronto las pausas porque constantemente estaban pasando aviones en este sector. Bueno, pero retomando, es importante también tener en cuenta que estos dos autores tratan de hacer una cartografía semántica de lo que ha sido el concepto de historia occidental y en el caso específico de Campillo describe que pretende trazar un mapa de los diversos usos que ha adquirido este concepto. Y para eso distribuye el concepto de historia en tres campos semánticos que a su vez tienen una relación con tres maneras de entender o tres formas de filosofía de la historia. Por una parte, la historia como un modo de saber o como un conocimiento. Esta forma de entender la historia que se construye en la antigua Grecia, ya vamos a observar un poco más de ella, tiene una relación directa con la filosofía de la historia desde la epistemología. En un segundo momento está la historia como un modo de ser o de estar en el mundo, la cual tiene una relación con lo que sería la filosofía de la historia desde la ontología. Y por otra parte, la historia como un modo de hacer o de actuar en nuestro momento histórico en el cual vivimos, que tiene una relación con la filosofía desde un punto de vista crítico, ético y político. En el primer campo semántico, en el cual se entiende la historia como saber, es importante tener en cuenta que en la antigua Grecia habían dos conceptos que nos permiten entender la historia propiamente como saber. Por una parte, histo, en el cual se puede entender como veedor o testigo, y historein, el cual también se puede interpretar como ver, como conocer, como investigar y posteriormente narrar a otras personas lo que se ha averiguado. En este sentido, puede verse que historein tiene una relación con lo que hoy llamamos como investigación empírica o con evidencia empírica y que luego esta es narrada de una manera literaria. Pero también hay otro punto muy importante con historein y es que nos marca la ruptura de lo que sería el paso del mito a la historia. Mito que podría encontrarse en relatos griegos como la Ilíada de Homero y la historia que puede identificarse o puede encontrarse en las descripciones de Heródoto sobre las guerras médicas en su libro La Historia. Posteriormente, Heródoto, Tucídides, otro griego, creará un método mucho más minucioso, mucho más específico para recolectar información de los testigos. Esto podemos evidenciarlo en lo que será la guerra o lo que fue la guerra de Peloponeso. Este concepto de la historia como saber que parte del historia y el historien se construye en un momento histórico en el que se empiezan a construir y a discutir las polis democráticas, las ciudades y las repúblicas de la antigua Grecia. Y en este momento se empieza a dar una mayor concepción o una determinación de una verdad frente a la otra. Y estas verdades son las que son percibidas por medio de la vista, las que son percibidas por medio del oído. Se da una, si bien no se trata de privilegiar el sentido de la vista, sí se da una mayor concepción a la verdad, a lo que es percibido por la vista. Por otra parte, la historia también, como saber, no se concentra únicamente en la historia de los seres humanos, la que es evidenciada por medio de los hechos humanos, ¿no? Sino que también tiene en cuenta la historia de la naturaleza. Y un concepto aquí es importante, physeos, historia, ese concepto que utilizan los griegos para determinar la historia propiamente de las entidades físicas. En este momento, la historia empieza a tomar un sinónimo de ciencia. Bueno, me había faltado y es importante resaltar que en la antigua Grecia la ciencia como tal estaba determinada desde la filosofía. Los filósofos a su vez no consideraban que la historia fuera una ciencia, la consideraban un arte u otra disciplina distante. Sin embargo, la filosofía en sí misma sí era ciencia y había determinado cuáles eran las diferentes áreas que podían pertenecer a las ciencias de esa época. Bien es conocido que existieron las 7 artes, el trividium, el quadrivium y dentro de estas no aparecía la historia. En este contexto histórico, donde la historia empieza a acoger los métodos de las ciencias naturales y se constituye una historia positivista, empiezan a desarrollarse y a crearse nuevos métodos que contemplan dos nuevas aristas o dos nuevas formas de indagar la información histórica. Por una parte, algo que podríamos llamar como el estudio filológico, que es el estudio del origen de las palabras y de los hechos escritos, y por otra parte, un estudio de carácter arqueológico, donde los diferentes objetos van a permitir reconstruir la historia, ahora, una historia del pasado lejano. Importante también resaltar, en la antigua Grecia, la historia que se construía era la historia cercana, la historia que podía ser evidenciada por las personas que narraban posteriormente su historia. En esta historia, que se construye a partir del siglo XVI-XVII, con un carácter filológico y arqueológico, se pueden contemplar ahora hechos que sucedieron en un tiempo mucho más amplio, mucho más largo, y cuyos, digamos, testigos que antes habían en la antigua Grecia, hoy en día serían, claro, personas que no vivieron, que ya no viven, que ya no pueden observar, pero sí los documentos y los monumentos que nos pueden mostrar que esos hechos sucedieron. Ahora bien, hay que tomar en cuenta un momento antes del siglo XVI y XVII, donde está el positivismo, que es trascendental para pasar a ese segundo campo semántico desde el cual estamos interpretando la historia. Y son los estudios de San Agustín de Hipona, que al analizar la historia identifica dos formas en las que la historia es construida. Por una parte, el relato subjetivo de los hechos acontecidos, el cual él denomina como rebus gestarum, y por otra parte, un acontecer que es mucho más objetivo hacia los hechos como tal, los que se dan más allá de que no sean vistos, que serían la res gestae. Esta res gestae también para Hipona es concebida, o bueno, estos dos elementos, el de la res gestarum y el de la res gestae, son los que para Hipona permiten crear un concepto de historia que sería la historia misma o la historia ipsa. Estos dos conceptos, res gestarum y res gestae, que son pensados o planteados por Agustín de Hipona alrededor del año 1300, 1350, son las bases por las cuales posteriormente se van a fundamentar Descartes, Kant y otros autores de los que hablaremos, incluso para ese tercer campo semántico, y se empiezan a hacer unos análisis sobre la historia y su concepción o su forma de escribir. Por una parte, algo que es denominado como desde Descartes la res extensa y por otra parte, desde Kant como la res cogitan, es decir, el aspecto que tiene que ver res extensa con la naturaleza y res cogitan con el espíritu o con el saber. En este sentido, la historia empieza a tener dos caracteres fundamentales. No solo se trata de un modo de acercarse al mundo en este sentido, sino también de una forma de ser en el mundo. Bueno, acá es importante tener en cuenta entonces que diferentes filósofos empiezan a analizar o a estudiar la historia más allá de ser un saber. Empiezan a darle un carácter de ser. Y en este sentido empezamos a hablar de lo que sería la historia desde su campo del ser y por otra parte desde una filosofía de la historia que piensa la historia como de manera ontológica. Otros autores que también empiezan a relacionar y a plantear o a problematizar la historia de manera ontológica son Nietzsche y Heidegger, quienes por ejemplo hacen reflexiones sobre las facultades epistemológicas que hay en la historiografía, pero a su vez la reflexión que tiene como ente la historia sobre las personas. Y aquí en el caso de Heidegger es importante un concepto que es el Dasein o el estar ahí. El hecho de que las cosas están ahí más allá de la misma observación permite generar otras reflexiones sobre la historia y es el hecho de que la historia en sí misma existe, más allá de la misma existencia del ser humano. Pero entonces también vienen discusiones interesantes sobre el ego cogito. Si el ser humano es el que piensa luego existe, ¿cuál es la existencia misma de la historia?
El tercer campo semántico desde el cual estamos analizando la historia sería el campo del hacer o del actuar respecto a la propia época. Y este parte de las reflexiones del anterior campo semántico que analizamos y de las filosofías ontológicas en las cuales estaban inmersos Heidegger, Nietzsche y otros filósofos. En este nuevo campo, en el del hacer, hay un cambio en la concepción que hay hacia la historia. En este momento se empieza a crear una concepción hermenéutica de la historia. Y uno de los autores que principalmente empieza a problematizar o fundamentar esta situación es Dilthey. Las reflexiones de Dilthey nos llevarán a pensar la historia como un modo de hacer y actuar en la propia época. Y esto es lo que sería la apertura a una concepción hermenéutica de la historia. Sus reflexiones llevan a romper con la visión determinista de la historia, de la visión de la historia como un saber, donde la historia es una ciencia empírica. Y él propondrá que la historia es una ciencia hermenéutica, una que parte de la concepción del Dasein, del ser ahí de Heidegger, y en la cual el sujeto, la persona, empieza a plantearse desde el modo de ser y de estar inmerso en la historia. Estas reflexiones también las postulará posteriormente Gadamer. Y Gadamer, al momento de describir cuál es la diferencia que hay y las estructuras que hay entre lo epistemológico y lo ontológico, postulará que hay una posibilidad de existencia de la hermenéutica ontológica, entendiendo hermenéutica como una interpretación y lo ontológico como el ser, el estudio del ser. Es decir, él nos vuelve a traer un poco la idea de Descartes, del pensar y el existir, pero también de cuál es la importancia que hay, por una parte, de lo fáctico, por otra parte, de la verdad, y por otra parte, de cómo el ser que está construyendo la historia, ese sujeto historiador que construye la historia, está inmerso en un propio tiempo, en una propia cultura, en una propia visión del mundo de la cual no puede alejarse. Es decir, en este sentido, la historia como una visión hermenéutica y ontológica no puede alejarse de los hechos históricos en los cuales ya está inmerso o que han construido ese momento histórico en el que está. De ahí también se puede pensar o se puede plantear el hecho de que esta visión de la historia parte de una visión filosófica, crítica, ética y política. Crítica en el sentido de que se cuestiona la existencia y la veracidad y lo fáctico que tiene la experiencia del historiador al relatar la historia, siendo inmerso o estando inmerso en un contexto histórico. Ético por la responsabilidad que debe tener el historiador al relatar una historia, al tras reconocer que está inmerso en una historia. Y política, porque hay unos procesos de poder y de decisión que van a afectar las dinámicas de relaciones sociales y de poder, pero que implica también un poder en sí mismo para que el historiador pueda definir y pueda decidir qué se relata y qué no se relata de manera histórica.